Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de Educación Profesional, y hoy vamos a conversar sobre estrategias innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para esta entrevista nos encontramos con Roberto Canales, PhD de la Universidad de Notre Dame y profesor del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos UC. Muchas gracias por la invitación, Valentina. Encantado de estar acá con ustedes. Y nosotros de tenerlo como entrevistado, profesor. En el 2020, Chile se comprometió a reducir sus emisiones a menos de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente para el 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050. Sin embargo, según el Observatorio de Carbono Neutralidad, en el 2023 las emisiones alcanzaron los 102 millones de toneladas de CO2 equivalente. Para esto, actualmente existen técnicas innovadoras que pueden ayudar a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Una de ellas es la captura y utilización de CO2. Profesor, ¿nos podría explicar en simple qué es la captura de carbono y por qué es importante para combatir la crisis climática? Perfecto. Para explicar un poquito lo que es la captura, tenemos que irnos un poquito más atrás a los antecedentes de esto. Cuando empezó la revolución industrial, cuando alrededor del 1850 podríamos decir, hay un incremento bastante grande de la actividad industrial, valga la redundancia, y al mismo tiempo se incrementa la emisión de gases industriales. Entonces, de esta forma, el incremento de gases industriales hace que aumente la cantidad de gases de invernadero en nuestra atmósfera. De estos gases, alrededor del 75% de CO2. Entonces, eso ha hecho que desde 1850 hasta el día de hoy haya aumentado la temperatura global en alrededor de 1,1 a 1,2 grados Celsius. Entonces, se han propuesto varias estrategias. Una de ellas es reducir las emisiones de CO2 o de gases invernaderos desde la fuente. Por ejemplo, en el área de transporte se puede solucionar, por ejemplo, cambiando los autos a combustible por autos eléctricos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en industrias en donde se hace quema de combustibles o carbón, etc., cambiar la fuente hacia algo que genere menos CO2 es bastante complicado en algunos casos. Entonces, en esas industrias o en esos procesos es mejor pensar en alguna estrategia de captura de CO2. ¿Qué significa esto? Básicamente nosotros ponemos un proceso que puede modificar o no la planta productiva, en donde nosotros podemos pasar, por ejemplo, una corriente de postcombustión, los gases que salen de esta fábrica o de esta planta, y lo que hace es que nosotros vamos a agarrar ese CO2 de alguna forma y los otros gases van a salir, y con ese CO2 nosotros podemos hacer algo, digamos, almacenarlo o seguir algún otro proceso productivo. Perfecto. Usted hablaba de la captura de dióxido de carbono. ¿Nos podría explicar un poco más los procesos? Porque he escuchado que son 3. La precombustión, oxicombustión y postcombustión. Si nos puede explicar en términos más sencillos. Sí, por supuesto. Aparte de los que mencionaste, hay otro que es súper importante al día de hoy, se está investigando bastante. Por ejemplo, quería mencionar primero lo que es la captura directa de aire. Ese proceso, básicamente, en palabras simples, son como ventiladores o extractores en donde nosotros hacemos pasar el aire directamente, y dentro de esos extractores podríamos decir que hay como un adsorbente principalmente, que significa que es un sólido con ciertas funcionalidades encima que podría capturar el CO2 químicamente, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que reacciona con el CO2 y deja pasar el aire hacia adelante. Entonces va a salir una corriente que está libre de CO2, o puede que no tan libre, sino que
reduzca la cantidad de CO2 que tiene el aire. Eso, como dije al inicio, ha sido foco de estudio bastante intenso en los últimos años, pero también nosotros podríamos hablar de los procesos de captura precombustión. ¿Cuándo ocurren esos procesos? Por ejemplo, cuando nosotros generamos CO2 sin quemar algo, por ejemplo. Podríamos decir, por ejemplo, en la industria de generación de gas natural, por ejemplo, en la industria donde se genera biogás, siempre hay una cantidad de CO2 que viene junto a esos gases, que nosotros los podemos quemar o podemos hacer algún proceso con ellos después. Entonces, ese proceso normalmente se hace con absorbentes líquidos, con adsorbentes, también podemos hacer separaciones con membranas. Hay varios procesos que podemos utilizar para hacer esa separación de CO2 de los compuestos que nos importan, por ejemplo, separar el metano o algunos otros compuestos importantes. Y finalmente está el proceso de postcombustión, que es probablemente de uno de los que más se habla, porque ese proceso lo que quiere es capturar el CO2 que viene del proceso de quema de algún combustible, por ejemplo, carbón, de petróleo, etc. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vemos también, el típico proceso para hacer la captura postcombustión es el burbujear una corriente de postcombustión de los gases que salen de la combustión en una solución de aminas acuosas. Esta amina, este compuesto químico, lo que hace es reaccionar también con el CO2 y lo fija en esa fase líquida y deja los otros gases salir. Ahora, también hay otras técnicas de adsorbentes y también se pueden utilizar algunas técnicas, por ejemplo, de membranas. Hay otra que se llama la Pressure Swing Absorption, etc. Entonces hay varias formas de hacerlo. Y como un subconjunto en esta parte de la postcombustión está la oxicombustión, que se habla bastante de ella, por ejemplo, como una solución para la industria del cemento, en donde se produce clinker. Y específicamente lo que hace la oxicombustión es, en vez de aire para la combustión, se utiliza oxígeno lo más puro posible. Y eso hace que se genere una concentración mucho más grande de CO2. Ahora, la pregunta siempre es, ¿para qué queremos más CO2 si queremos retirarlo? Pasa que cuando tenemos una concentración más grande de CO2 en una corriente o en una mezcla de gases, es mucho más fácil separarlo que cuando tenemos una cantidad pequeñita. Por ejemplo, si hablamos de captura directa del aire, estamos hablando de una captura de CO2 podríamos decir que hay unos 400 partes por millón de CO2 en el aire, entonces es una cantidad muy pequeña, entonces eso lo hace extremadamente desafiante. Sí, muy complejo. Ahora que sabemos los tipos de captura de CO2, quiero saber cómo se almacena este CO2 y cómo se reutiliza. Perfecto. Eso es súper interesante porque el CO2 es un gas que no es tóxico, por ejemplo. Es un gas que no es explosivo, ¿ya? Por ejemplo, a diferencia del hidrógeno, por ejemplo. Entonces, las otras características que tiene el CO2 es que, por ejemplo, a temperatura ambiente, si nosotros lo llevamos a un estanque, en donde ponemos el CO2 arriba de 65 atmósferas aproximadamente, nosotros podemos ver que hay CO2 líquido. Entonces, ese CO2 líquido, si nosotros medimos su densidad, es alrededor de unos 700 kilogramos por metro cúbico, lo que puede ser comparable, por ejemplo, si tenemos un vaso con etanol o algún compuesto que se use industrialmente, una densidad un poquito menos que eso. Entonces, si nosotros lo almacenamos en un estanque, podemos guardar una buena cantidad de CO2, a diferencia de otros gases como por ejemplo el hidrógeno, que para almacenarlo se necesitan, por ejemplo, temperaturas criogénicas en algunos casos o presiones muy altas. Que es más complejo. Exactamente, es mucho más complejo. El CO2 no es tan complejo almacenarlo y 65 atmósferas hacia arriba tampoco es una presión extremadamente alta de almacenamiento. Entonces, eso es una ventaja. Podemos, a lo mejor los costos de transporte, podemos transportar una cantidad grande de CO2
si es que necesitamos moverlo de un lado a otro. Entonces, si nosotros queremos utilizar el CO2, hay varias alternativas. Estas alternativas puede ser, por ejemplo, en una primera instancia, acondicionarlo a grado alimenticio. Se usa bastante, por ejemplo, para la gasificación de bebidas, por ejemplo. Ah, qué interesante. Entonces, como es un gas que no, digamos, no es tóxico ni nada, ahí cuando nosotros tomamos agua mineral con gas, por ejemplo, gasificamos esa agua. En segundo lugar, una de las otras alternativas que tenemos con ese CO2 es convertirlo en compuestos de alto valor, como por ejemplo metanol en hidrocarburos, por ejemplo. Y eso es parte de investigación intensiva hoy en día. ¿Qué es lo que pasa con este CO2 si los convertimos a esos compuestos específicamente? Ahí podemos aprovechar el boom del hidrógeno verde, porque para convertirlo en metanol, por ejemplo, necesitamos hidrogenar ese CO2, o sea, hacer una reacción catalítica con hidrógeno, lo que sería bastante interesante, porque si nosotros logramos capturar ese CO2, lo tenemos disponible y lo hidrogenamos, sería una ruta bastante buena desde el punto de vista productivo dentro de nuestro país. También otra alternativa que podemos hacer con el CO2, si reacciona por ejemplo con amoníaco, nosotros podemos producir urea. Y urea se usa bastante en la parte agrícola como fertilizante. Entonces hay varios caminos que podemos hacer para utilizar el CO2 y hay varias cosas que podemos pensar en cómo aprovecharlo. En esa misma línea, ¿cuáles son las industrias en Chile que más producen CO2 y cómo podrían beneficiarse del uso de la captura de CO2? En ese sentido, a mí me gustaría ir un poquito más al contexto global. Si nosotros miramos el mundo y vemos las emisiones netas de CO2, nos damos cuenta que el sector de producción energética es el que produce alrededor del 40%, podríamos decir, de los gases de invernadero en el mundo. Y entonces por eso mismo, por ejemplo, acá en Chile se ha puesto un ojo en esa misma industria, por ejemplo, termoeléctricas o relacionadas, en donde hay un potencial de disminución de las emisiones por captura específicamente. En segundo lugar, hay una emisión bastante importante de la parte de transportes, en donde obviamente siempre se habla de usar más autos eléctricos, como dije al principio, y también, por ejemplo, ahora último, se ha hablado bastante de utilizar hidrógeno, por ejemplo, para aviones industriales, para buses, etc. Pero principalmente lo que hemos visto que económicamente ha sido viable es cambiar hacia autos eléctricos. Y en tercer lugar, nosotros vemos que otro tipo de industria, no de generación energética, sino que industrias productivas como la industria química, la industria de la minera, por ejemplo, más todas las otras industrias, alimentos, podemos nombrar varias, producen también otro 25% de estos gases de invernadero. Entonces, también representan una cantidad bastante grande. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar este CO2? Específicamente, si nosotros capturamos el CO2 en las industrias en donde nosotros apliquemos alguna de las técnicas que mencionamos hace un rato, la idea sería, ojalá, comercializarlo, por ejemplo, para algún proceso en donde podamos generar algún producto de valor agregado. Y, por ejemplo, como dije antes, la industria del hidrógeno verde es una muy buena oportunidad para contactarse y comunicarse con las industrias que estén haciendo captura de CO2 para producir estos compuestos de valor agregado. Entonces, a lo mejor le podemos dar ese beneficio económico a esta captura de CO2, transformándolos en productos que actualmente se producen poco o que se han producido y que probablemente no son como una industria tan grande dentro del país, y a lo mejor la podemos hacer bastante más grande. Claro, sobre todo ahora que está muy en tendencia el tema del hidrógeno verde y la creación de plantas en el sur de nuestro país. Exactamente. En la misma línea,
¿qué desafíos técnicos y económicos enfrenta la adopción de tecnologías de captura de carbono en Chile? Por ejemplo, ¿hay alguna barrera económica, normativa legal? Bueno, ahí hay varios puntos que podemos tocar. En cuanto a normativas, el año 2022 se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, cualquier proyecto que nosotros queramos hacer industrialmente de captura de CO2 o de reducción de emisiones, nosotros tenemos que hacer una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente específicamente. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente lo que tiene que hacer es más que nada fiscalizar de que efectivamente esté ocurriendo esta disminución o reducción de las emisiones de carbono específicamente. En segundo lugar, desafíos técnicos. Hay varias cosas que podemos mencionar acá también. Una de ellas es que aún no hay una gran cantidad de procesos que estén en etapa, digamos, de desarrollo comercial. Ahí el TRL es súper importante, o sea, siempre cuando uno Pregunta, mira... ¿a qué se refiere con TRL? El nivel de desarrollo tecnológico, el Technology Readiness Level, que normalmente ahí nosotros vemos que cuando es un TRL 9 es cuando ya tenemos una planta a nivel comercial, la podemos comprar y la implementamos en nuestro lugar en donde queremos hacer una captura de CO2. Entonces, este nivel de desarrollo tecnológico no son tantas las tecnologías que han llegado a una escala comercial. O si nosotros miramos a nivel mundial cuántas plantas de captura se han implementado, no es una cantidad, digamos, abismal. Entonces, eso es un punto muy importante porque no todas las tecnologías que nosotros miramos en la literatura, en los libros, en todos lados que son posibles de hacer captura de CO2, son posibles de implementar actualmente en la industria. Entonces, eso es súper importante porque si queremos hacer un desarrollo tenemos que ver qué es lo que está disponible y qué es lo que efectivamente nosotros podemos implementar. Otro punto importante es, por ejemplo, también hemos detectado que la economía de escala es un tema gigante en este tema porque el objetivo es disminuir el costo de captura por kilo de CO2 capturado, por ejemplo. Y para eso, mientras más procesemos para la captura de CO2, vamos a disminuir ese costo, efectivamente. Entonces, si tenemos una cantidad muy pequeñita de CO2 que estamos produciendo en nuestra planta, por ejemplo, o en nuestro proceso de combustión, o en el proceso que sea, probablemente no va a ser factible instalar un proceso de captura que sea económicamente viable. Y ese es un tema extremadamente importante. Así es. También podría mencionar, por ejemplo, algún tema relacionado con los impuestos a las emisiones, que también pueden jugar un papel importante, a futuro sobre todo. Y también, finalmente, me gustaría mencionar el tema de los estudios de análisis de ciclo de vida. Necesitamos asegurarnos que los procesos que nosotros estamos implementando en planta realmente estén haciendo una reducción de las emisiones netas. Que sea efectivo. Exactamente. No solo efectivo, sino que no estamos agregando CO2 por otro lado. Entonces, el análisis de ciclo de vida de estos procesos es extremadamente importante. Perfecto. Profesor, usted es jefe de programa de nuestro nuevo diplomado en captura y utilización de CO2 que se realizará en octubre, la primera versión. Si nos puede comentar por qué los alumnos deberían estudiar este tema y especializarse. Bueno, lo que nosotros hemos visto es que en la industria chilena se han ido creando unidades de cambio climático, unidades de nuevos negocios, etcétera, en donde ha ido en incremento la preocupación industrial por el tema de la captura de CO2, la utilización de CO2, qué podemos hacer con el CO2 y para eso se requieren, por ejemplo, entender qué es lo que podemos aplicar específicamente a nuestra planta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos económicamente hablando, tecnológicamente hablando? Y desde ese punto de vista, lo que nosotros propusimos en este diplomado es una comprensión global desde el tema de emisiones de CO2,
desde las tecnologías que se utilizan actualmente en la industria, también en qué podemos convertir el CO2 o qué podemos hacer con él. Entonces, desde este mismo punto de vista, nosotros pensamos en los profesionales que trabajan en estas unidades en la industria para que ellos sean capaces al final de este diplomado en tener una visión crítica de toda esta línea del CO2 y si realmente podemos implementar algo para hacer una captura y algún desarrollo posterior a la captura de CO2 para que esto sea un beneficio no solamente medioambiental, sino que también económico para la empresa. Entonces nosotros llamamos específicamente a profesionales del área industrial que estén interesados en este tema para que ellos aprendan toda la línea desde la captura hasta la utilización del CO2, incluido análisis técnicos económicos, incluido también restricciones legales, ambientales, etc. Básicamente todo lo que conversamos hoy en día para que lo manejen al 100% y puedan implementarlo en su planta. Perfecto, profesor. Muy interesante el tema, sobre todo que está ligado a todo lo relacionado con la industria del hidrógeno verde. Profesor, muchas gracias por la entrevista y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejar los invitados a que revisen más información en nuestra página web y que sigan nuestras redes sociales. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.